Ya estamos de regreso en Iquique al Día, en Iquique Televisión, y vamos a conversar con un director de cine de nuestra región, quien va a estrenar precisamente en nuestro canal un documental muy interesante, así que vamos a conocer antecedentes de este documental y queremos darle la bienvenida a Juan Luis Muñoz. ¿Qué tal, Juan Luis? Un gusto que estés con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación, Reinaldo, y un gusto estar aquí en Iquique al día. Sí, oye, este documental, Miradas del Altiplano, alcanzamos a ver ahí algunos extractos del documental antes de comenzar la entrevista. Está muy lindo, muy bonito, tiene una tremenda cinematografía. Cuéntanos un poquito cómo surgió este proyecto. Mira, este proyecto surgió, es hijo de otro proyecto cuya directora es Joana García, donde ella, por sus conocimientos y de las personas, de la gente del mundo aymara, ella pudo contactarse con don Eugenio Chayapa, una persona que digamos, se dedicó su vida al turismo de la región de Colchane. Y ella particularmente siempre le tocaba ir a llevar turistas para allá y conoció a don Eugenio y él a los turistas él tenía una visión muy avanzada de lo que era la cosmovisión aymara y cómo relacionarla con el mundo turístico. Entonces él tenía relatos, cuando llevaba turistas allá él le daba relatos y los llevaba a ciertos lugares que son sagrados a la gente, a los turistas, europeos principalmente. Y Joana se le ocurrió un día hacer un registro de los cuentos y las leyendas y todos los relatos que don Eugenio hacía para poder preservarlo, porque don Eugenio ya estaba bastante viejito ya, o sea, avanzado en edad como para poder preservar estas leyendas y cuentos que eran de boca en boca. Entonces ella planteó hacer un proyecto y lo ganó, un proyecto Fondar, y ganó el proyecto para hacer un libro. Entonces, para poder recopilar estos cuentos, me contrató a mí para poder registrar estos relatos de don Eugenio. Bien. Bueno, esto fue en plena pandemia. Don Eugenio se contagió el 2021 de COVID. Eh, la idea era poder grabarlo allá, in situ, en Chuyuncane, que es su pueblo. Y resulta que pudimos grabarlo acá en Iquique solamente. Eran 6 entrevistas. Él estaba bastante delicado, se contagió de COVID, pero se mejoró. Se salvó de COVID y después le dio tuberculosis. Y Oh, lamentablemente él falleció. ya, chuta. Pudimos lograr recopilar solo 3 entrevistas con él. Y, y fue el último testimonio que teníamos de él vivo. Mira, Esto fue para el desarrollo del libro, que ya. finalmente se concretó. Oye, Y entonces Joana partió con una historia y esto es es una derivada de ese proyecto, este documental, digamos. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a ver en el documental. bueno, como te decía, un poco continuando el relato de que cuando don Eugenio falleció, se terminó el proyecto del libro y nos quedamos con esta sensación, porque además nos invitaron a presenciar el funeral de don Eugenio. Nosotros fue súper triste, fue muy, muy grato que nos hayan invitado a poder registrar el funeral de don Eugenio. Entonces, de ahí nació la idea de hacer un documental. Yo le dije a Joana, ¿sabes que tenemos este material de primera voz de don Eugenio? Y decidimos hacer un documental guardando respeto con la figura de don Eugenio, porque yo no lo conocí en Ya, persona a él, o sea, no lo conocí cuando estaba bien, lo conocí ya cuando estaba bastante disminuido. O sea, estamos hablando de que lo conocí una semana antes de fallecer, ya, entonces chuta. estaba bastante mal. Entonces nosotros dentro de esto decidimos respetar un poco la figura de don Eugenio
y no lo quisimos mostrar en sus últimos días, pero sin embargo, dentro de la inspiración que tuve yo para hacer este documental, eh, decidimos hacerlo con la voz de él, con los relatos Los que nos hizo relatos son con la voz Oscar. de don Eugenio Chayapa, la voz que uno Es escucha. la voz de Exacto. Ah, mira. Lo bueno es que como teníamos audiovisuales amigos, pudimos adquirir, dentro del proyecto estaba la adquisición de imágenes de archivo de don Eugenio. Entonces lo Ya, podemos ver en algunos pasajes, poquitos, pero lo podemos ver como él era. ¿Y por qué? Porque dentro de la mística de este documental, yo decidí que la voz fuera una voz ya en otro plano espiritual. Por ya, eso que no lo vemos físicamente mucho. ya, Decidí que fuera un plano, una voz espiritual que nos guiaba a nosotros en este recorrido. Porque además te voy a contar que la idea era entrevistarlo allá arriba, en claro. Chuyuncanes, y que nos hiciera el mismo recorrido que le hacía a los turistas. Eso no pudo suceder. Sin embargo, su hijo, Leonel Chayapa, nos recibió allá en Chuyuncanes y pudimos hacer el mismo recorrido que don Eugenio nos hubiese llevado a hacer. Entonces, yo sentía, mira, en ese momento todavía no estaba la historia del documental, estaba el relato para el libro. Claro, Fuimos a hacer el libro. Pero yo después cuando llegamos y empezó la idea del documental, yo sentí que todo este viaje que nosotros hicimos fue guiado por don Eugenio desde el más allá. ya. Entonces, Ah, qué fue muy interesante. bonito. Sí. Y Entonces eso es lo que pudieron quisimos recorrer, captar. digamos, todos los lugares y después me imagino en el montaje tú usaste la voz de él, los relatos. Claro. Es una buena mezcla, digamos. Sí, sí, fue bastante difícil y como te digo, fue muy místico porque sin tener a don Eugenio físicamente para que nos recorriera y poder mostrar todo lo que quería yo ver con él, en un, fue, fue como un clic, porque un día estaba yo en mi casa cocinando y puse la grabación de don Ya, Eugenio. Los tres episodios que pudimos grabarlo. Entonces, en un momento me hizo clic y dije, no te voy a mentir, yo hablé con don Eugenio, hacia el más allá, y dije, ya, don Eugenio, ya entiendo el mensaje. ya, Dije, usted quiere que nosotros, que todo ese recorrido sea guiado por usted. Y así lo hicimos. ya. Entonces, digamos, en este documental uno va a recorrer lugares del altiplano que eran los que él guiaba a los turistas, digamos, ¿cierto? Por lo que me comentas. Y además con sus relatos. Qué es lo que vamos a ver en este documental, Juan Luis? Sobre todo pensando en personas que conocen muy poco el altiplano. Hay gente que nunca ha ido, incluso. Yo me he topado con mucha gente que dice, no, me da miedo a la altura, y que me voy a sentir mal y no sé qué. Ya han vivido toda su vida en Iquique y nunca han subido, digamos. Realmente insólito desde mi punto de vista, digamos. Pero bueno, pero ocurre eso y claro, cuando uno va al altiplano, ¿cierto? Se encuentra con un paisaje realmente majestuoso, ¿cierto? Sobrecogedores, ¿cierto? Una amplitud enorme, ¿cierto? Una vastedad que uno no se imagina acá viviendo en esta ciudad, digamos. Entonces es un contraste bien grande y me imagino también de una gran belleza escénica desde el punto de vista, digamos, cinematográficamente. ¿Sabes qué, Reinaldo? Has descrito todo el documental. Ya. Porque en realidad, o sea, te digo, lo describiste al Mm. pie de la letra, porque el grupo que armamos, que fue multidisciplinario para poder realizar el libro, estaba el escritor del libro, que es Andrés García, Ujú. él es viñamarino. Estaba la diseñadora gráfica que hizo las gráficas para el libro, y ella también es de Viña del Mar, Ujú. y el resto del equipo local. Mi asistente de dirección, Joana, Billy Morales, que es un operador turístico que nos llevó allá, nos transportó. Entonces, el equipo sale en cámara. Y justamente ellos jamás, los dos que eran de Viña, no conocían el norte, Ya, no mira. conocían nada Mm. del altiplano. Entonces, ellos quedaron fascinados. Y
justamente lo que tú describiste al principio, los problemas físicos también se dieron y todo eso está también explicado Sí, en el documental. ¿Y por qué? Porque hay una escena en particular en que la diseñadora, nosotros cuando recorríamos los lugares, habían sitios que eran sagrados. Tú sabes que hay sitios que sí, para los aymaras son sagrados, que son los gentilares, donde vivían los gentiles, sí. los chulpas. Y para él, para entrar a esos sitios, que era una espina que tenía hace muchos años, poder entrar a un sitio de gentiles, tuvimos que hacer un ritual donde tuvimos que pedir permiso, entregar una ofrenda. Y la chica que diseñadora no quiso entrar, le dio miedo porque sufría de claustrofobia, entonces no podía entrar a estas Ya. cuevas que eran pequeñísimas. Mm. Bueno, había una muy grande. Entonces ella se quedó afuera y no hizo el ritual, dijo no lo voy a hacer el ritual. Estoy haciendo spoiler, pero quiero que enganches para Ya. que puedas ver el documental. Se quedó afuera y miraba nomás desde afuera, se asomaba la cabeza. Bueno, ella fue la única que se vio afectada por el mal de chulpas, que se le llaman los aymaras. Ya. Cuando tú no pides permiso y estás Mira. como ajeno ahí, se supone que te entra un mal al estómago y te sientes pésimo. Bueno, ella en la noche se sintió pésimo. Ya. Llegó a Viña del Mar con indigestión, con Ya. vómito. Y todo eso está relatado. O sea, los Sí. paisajes igual. Los paisajes son sobrecogedores y yo traté de llevarlo, la fotografía por ese lado, que la gente disfrutara tanto con las leyendas, con el viaje, con el equipo que era multidisciplinario y que cualquiera se podría ver reflejado en ese equipo, y con los relatos y con los paisajes. Todo eso está descrito en el libro. Sí. Oye, esto se va a estrenar en el canal, pero me imagino que ustedes tienen una ruta como es habitual con los documentales, digamos, hay todo un circuito, ¿cierto? ¿En qué están específicamente con esta mirada del altiplano? Bueno, la idea es que es primera estreno que vamos a hacer con ustedes para televisión abierta o de cable, Mm. digamos, la más masiva que vamos a hacer, va a ser con ustedes y le agradecemos desde ya esta oportunidad que nos dan para que la gente disfrute este documental. Y después se va a festivales, hay sitios que uno paga para que te pongan en los festivales, o sea, no te pongan, no es que te pongan en el festival, sino que te hacen la presentación para que tú postules. Ya. Si uno queda nominado en el documental, genial, porque ya el quedar nominado es bastante importante. Y si ganamos, bueno, ya es la gloria. Sí, Es además que bueno mostrar el altiplano. hay bastantes muestras de documentales, ¿cierto?, que tienen una componente indígena o de etnia originaria. En América Latina hay muchos. Hay uno en Arica muy bonito que es Arica Barroca. Y en fin, en todos los circuitos, así que esperamos ver el documental, ¿cierto? Que la gente lo conozca también, que conozca, ¿cierto?, a don Eugenio Chayapa, que conozca estas historias y el altiplano nuestro, que es tan hermoso. Así que queremos agradecerte, Juan Luis, por esta entrevista y por supuesto dejar invitado a nuestros televidentes a que vean el documental. Sí, y otra cosa que no quiero que se me vaya, pues esto no hubiese sido posible si, gracias al patrocinio de la compañía de teatro Antifaz y de Abraham Sangüesa particularmente, que es su director, porque él tomó este proyecto y nos patrocinó ante el FNR para poder ganarlo. Entonces, Abraham ha estado súper contento con el resultado. De hecho, él no esperaba tener esa visión del altiplano como la que le dimos nosotros con este documental, porque yo quise hacer... A mí me gusta mucho la ficción, entonces quise que este documental tuviera un poco de mística, un poco de un relato que no fuera solamente mostrar el mundo aymara como lo conocemos normalmente. Quiero que la gente se impregne y que le den ganas de conocer esta tierra mística. Eso. Sí, de eso se trata, por eso partimos hablando de eso, ¿cierto? Que hay gente que no conoce y le da miedo, digamos, ¿cierto? Pero hay que atreverse y sin duda se van a sorprender, digamos, se van a sorprender cuando vean
el altiplano, digamos, en in situ, y también se van a sorprender cuando vean el documental. Va a estar, te cuento, el sábado a las 20 horas se va a estrenar y el domingo a las 15 horas también, en la programación habitual de Iquique Televisión. Así que los dejamos invitados a nuestros televidentes y le damos las gracias, Juan Luis, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias, Reinaldo, y espero que cuando lo puedas, tengas la oportunidad de verlo, que me des tus comentarios también, y todo es bienvenido, siempre estamos en eso. Y esperamos que en nuestras próximas producciones también nos reciban, porque tenemos muchas cosas más por realizar. Así es, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Igualmente, Reinaldo. Nosotros continuamos con Iquique al Día en Iquique Televisión.